tema del día. Don Mauricio Jaramillo, analista de la Universidad del Rosario, muy buenos días, bienvenido a Colombia y Radio. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mauricio. Escuchamos a la directora y vimos a la directora del DANE, Piedad Urdinola, entregando las cifras gruesas del tema del desempleo en Colombia. Comencemos por preguntarle desde su punto de vista analítico cómo se comporta este hecho y qué significa también para que le contemos a colombianos y colombianas que haya descendido 2 puntos porcentuales con respecto a junio del año anterior. Bueno, pues es una buena noticia al menos por tres razones. En primer lugar, porque se confirma una tendencia post-COVID. Colombia venía de unos indicadores muy precarios durante los 2 años de pandemia que pues, creo que todos conocimos. Entonces empezamos a volver un poco a la normalidad y empezamos a superar un poco el llamado efecto rebote, que era esa reactivación inmediatamente posterior a los años del COVID y empieza a haber una reactivación que empieza a ser trascendente. En segundo lugar, muy importante que el gobierno se había puesto como meta alcanzar un desempleo que llegara a un solo dígito y esto llega, digamos que de una manera anticipada, luego de que se despejaran muchos rumores respecto de una parálisis en la actividad o en algunas de las actividades, producto de la elección de hace un año. Y en tercer lugar, creo que hay algo que es llamativo, el gran desafío de Colombia en materia de empleo no es tanto reducirlo, aunque obviamente la reducción es una buena noticia, sino tiene que ver con la reducción de la informalidad, ¿no? No solamente crear empleo, sino que haya empleo digno. Entonces aquí empezamos a alcanzar algunas de las metas que se había propuesto Colombia como Estado, pero sigue habiendo un reto hacia el futuro que es muy importante. Señor Mauricio, usted justamente menciona la reducción de la informalidad y que esta es una meta del gobierno nacional y que precisamente con esta cifra, con esta estadística y este resultado va por buen camino. Esto significa en esta reducción de la informalidad que en ciudades de nuestro país las personas han ocupado un lugar o han salido de la informalidad. Sí, sin duda, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Y es que siempre hay una queja constante cuando se hacen los análisis de empleo y es que el subempleo o el empleo informal, más bien el informal, tiende a estar sobre representado y un poco el gran reto de Colombia en el último tiempo, en general en América Latina y sobre todo, insisto, después de la pandemia, porque durante los 2 años de parálisis quedaron expuestas muchas de las vulnerabilidades del sistema social colombiano. Lo más importante no es solamente la creación de empleo, sino que haya cada vez más, uno, empleo formal. Ahí obviamente hay toda la apuesta del gobierno con la reforma laboral en ese sentido. Y en segundo lugar, que no solamente haya más personas que estén pasando al empleo formal, sino que cada vez haya en esa baja del desempleo una participación de ese empleo y no necesariamente del empleo informal. No tiene mucho sentido reducir el desempleo única y exclusivamente a partir de la informalidad, porque recordemos que son personas que no tienen ningún escudo social, que están trabajando en condiciones muy precarias. Entonces la noticia es buena porque hay una reducción del desempleo y además de eso hay una reducción importante en la informalidad. Ahora le quiero preguntar, señor Mauricio, por esta brecha que hay entonces en la empleabilidad tanto para hombres como para mujeres, porque justamente la directora del DANE advirtió que la tasa de desempleo sigue siendo aún así un poco mayor para las mujeres. Nos encontramos entonces con una diferencia de 3,9 puntos porcentuales, una tasa del 11,6% para mujeres desempleadas y del 7,7% para los hombres. Aunque también disminuyó, es la más baja desde el 2014, pues sigue habiendo una brecha allí importante. Lo mismo para los jóvenes del país, entre los 15 y 28 años. La tasa de desempleo es del 17,1%. También disminuyó 1,3%, sin embargo, sigue habiendo allí una tasa considerable. ¿Cómo hacer entonces? ¿Qué considera usted para poder equilibrar un poco las cargas entre hombres, mujeres y además jóvenes? Mira, no hay una fórmula mágica, pero lo que se ha impuesto en el mundo para reducir esas brechas es el llamado enfoque diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos segmentos poblacionales que son mucho más vulnerables y por ende cuando se desarrollan políticas públicas hay que tener en cuenta en el caso de las mujeres, esa exclusión estructural. Y es que obviamente en el mercado laboral colombiano, como ocurre desafortunadamente en el resto de América Latina, suele ocurrir que, por ejemplo, una mujer
que haga las mismas funciones de un hombre tiende a ganar un 30 o un 40% más. Y ocurre también que la tasa de desempleo termina por golpear más a las mujeres. Por eso es importante avanzar en políticas públicas que tengan esta idea del enfoque diferenciado. Ahí hay una propuesta que se estaba discutiendo en el Congreso, por ejemplo, para que a la hora de elaborar políticas de empleo se tenga en cuenta las condiciones de las mujeres. Muchas veces cabeza de familia, empiezan a trabajar más temprano, tienen muchas más obligaciones, tienen un trabajo además en la casa que no siempre es remunerado. Entonces, digamos que esa situación de vulnerabilidad tiene que ser atendida desde las políticas de empleo. Lo mismo pasa con los jóvenes, con los llamados ninis, que ni están estudiando ni están trabajando. Ahí tiene que haber una política de empleo que es muy difícil porque muchas veces esa primera empleabilidad es la más complicada porque les exigen experiencia. Entonces entramos en el círculo vicioso de me piden experiencia para mi primer trabajo y como es el primero, pues no tengo forma de certificarla. Entonces ahí tiene que haber una apuesta precisamente de empleabilidad para hacer atractivos esos jóvenes que están empezando a entrar al mercado laboral. Es decir, la clave está en que en las políticas de empleo haya un enfoque diferenciado, que es hasta donde yo tengo entendido uno de los aspectos más importantes de las reformas que se había planteado el propio gobierno. Sí, Mauricio, una pregunta sobre las ciudades. Nos reporta el DANE que Quibdó sigue siendo la ciudad con más alto desempleo, 10,2%, a junio. Bueno, en el tema. Ibagué también, Florencia, Riohacha, Montería, Valledupar y Neiva. Y las de menor desempleo, Bucaramanga, Santa Marta, Medellín, Tunja, la capital del país, aún sigue siendo de 2 dígitos. Un tema también pues que da mucho que pensar. ¿Qué acciones se toman por parte, obviamente el gobierno toma las acciones macroeconómicas, pero hay mucho también de la economía local, de los gobiernos locales, ¿no? Sin duda alguna, ahí también hay que decirlo, hay unas asimetrías, así como hay asimetrías entre los segmentos poblacionales, mujeres, hombres, de acuerdo a la edad, etcétera, también ocurre con las ciudades. Hay ciudades, por ejemplo, y eso también tiene que ver con la recuperación post-COVID, que en materia de servicios han tenido una suerte de boom, por ejemplo, por toda la recuperación del turismo. También hay que recordar que estamos en cifras récord en algunas ciudades en materia de turismo. Luego hay, por ejemplo, en el caso de Bogotá, son ciudades que tienen también unas condiciones distintas porque, por ejemplo, tienden a recibir muchas más personas, por ejemplo, migrantes. En Bogotá, por ejemplo, los índices de personas que viven en situación de calle, pues aumentó durante esos 2 años y es mucho más difícil volver a esos indicadores anteriores al COVID. Ahí los gobiernos locales obviamente tienen una responsabilidad mayor de identificar aquellos sectores de la economía sensibles que tienen una contribución particular, especialmente con lo que hablábamos en la pregunta anterior, en los enfoques diferenciados, porque además hay que tener en cuenta que también el desempleo no golpea por igual a todo el mundo. Hay segmentos que son mucho más vulnerables, a los que les cuesta mucho más introducirse, entrar en esos circuitos, y lo mismo pasa con algunas de las ciudades que requieren de mucho más trabajo porque tienen problemas estructurales en términos de, por ejemplo, infraestructura, en materia de servicios, en materia de competitividad. Hay creo yo, un correlato comprobado entre la competitividad que tienen algunas ciudades que cuentan con esas condiciones y otras ciudades que tienen una suerte de trampa de pobreza o rezago para las cuales es mucho más difícil en esos gobiernos locales crear las condiciones para que haya un repunte de la empleabilidad. La empleabilidad y justamente para hacer un poco de pedagogía sobre este resultado que arroja el DANE, ¿cuáles son los beneficios en la economía para los y las colombianas con esta reducción de la tasa de desempleo que cayó en 2 puntos porcentuales? Pues básicamente lo primero es que se alejan un poco los rumores de que la economía colombiana iba a entrar en una especie de parálisis. No se nos olvide que hace aproximadamente un año estábamos con toda esta catarata de anuncios catastróficos de que iba a haber una salida masiva de inversión extranjera, que a Colombia la iban a castigar las agencias calificadoras de riesgo. Entonces lo que hemos visto concretamente es no ha habido una salida masiva de inversión extranjera. eh, los indicadores macro en materia económica también, el dólar sigue cayendo o el peso se está revaluando y para rematar, el empleo sigue aumentando.
el principal beneficio es que tenemos gente que tiene mejores condiciones de vida. No se nos olvide que durante la pandemia un segmento considerable de familias reportaba no poder ni siquiera comer 3 veces al día. Entonces, trabajo significa un acceso a recursos para tener un mejor bienestar. Significa que la economía, insisto, se está recuperando. Significa más personas consumiendo, es decir, significa que hay una suerte como de motores endógenos de la economía que empiezan a dinamizarse mucho más. Entonces, entre más empleo, hay menos probabilidades de que la economía colombiana caiga en un estancamiento como el que tuvimos durante la COVID, es decir, como que tenemos una especie de escudo de protección y la idea es que en la medida en que el empleo se vaya generando, pues haya una inercia que haga pues básicamente el bienestar mejore. No se nos olvide que el gran desafío colombiano en materia de economía tiene que ver con la redistribución. Colombia sigue siendo el segundo país más desigual de América Latina. Tenemos un coeficiente de Gini del 0,53, el segundo más alto de la región, más desigual del mundo. Entonces ahora el gran reto es convertir lo laboral, convertir esa reducción del desempleo en una redistribución de la riqueza. Ese es, insisto, el gran desafío de la mayoría de economías de América Latina y muy seguramente va a ser lo que busca el gobierno a partir de una reforma laboral, porque, insisto, la creación de empleo es solamente una etapa. Aquí el gran problema, el nervio de la economía colombiana, insisto, es la concentración de los ingresos. No, y también recordar lo que menciona mucho el presidente y el tema de la productividad, ¿no? Países como Colombia es de los que más horas trabaja y los menos productivos. Y aquí le quiero preguntar algo, Mauricio, ¿usted cómo ve el tema entonces de la tecnología? Y ahorita algo que pues claramente se habla todos los días, la inteligencia artificial, por ejemplo, y la adaptación de las empresas de nuevas tecnologías. ¿Usted cree que eso a mediano o largo plazo va a afectar el tema de empleabilidad? Porque mucha gente dice, me voy a quedar sin trabajo, esa inteligencia artificial me va a reemplazar. ¿Usted cree que es así o que por el contrario va a fortalecer y va a permitir que las empresas y las personas sean más productivas, pero que también tengan tiempo de pronto para el disfrute, para compartir con sus familias, que es fundamental también este equilibrio de la vida? Lo que tú mencionas es un aspecto clave. Yo creo que sin duda alguna va a tener un impacto en el empleo y hay como tres opciones. Una cosa es la primera opción es que lo dignifique, es decir, que haya gente que le saque provecho, es decir, que la tecnología está al servicio de la dignidad en el trabajo. Esperamos que hacia eso vayamos. La otra posibilidad es que la tecnología termine reemplazando ciertos trabajos. Eso no está mal siempre y cuando ese reemplazo se haga de manera paulatina y ofreciéndole a las personas alternativas para trabajar en esa misma transición, como pasó hace 30 años con la aparición de la Internet. Internet de alguna manera cambió muchos de los empleos, pero fue en algunos casos paulatina. Y la tercera opción, que es a mi juicio la más indeseada, que de alguna manera se empieza a presentar, tiene que ver con nuevas tecnologías de la información que precarizan los empleos. Es decir, todas estas ideas de que la gente, tú lo mencionabas ahorita, que la gente trabaje por horas, por ejemplo, eso es muy riesgoso porque no se nos olvide que hay un mercado laboral y que el trabajo funciona muchas veces como mercancía. Entonces también hay una presión de no todos, pero de un sector de los empresarios, porque cada vez el trabajo sea más barato y obviamente con la aparición de las tecnologías parece ser un estímulo mayor, como lo vemos por ejemplo con las plataformas de mensajería, para que precisamente el trabajo sea cada vez más barato y eso en Colombia es sensible, es dramático porque tenemos un país donde desafortunadamente se trabaja mucho, la gente madruga mucho, sale muy tarde, lo vemos todo el tiempo en las grandes ciudades y desafortunadamente ese trabajo no se ve reflejado ni en productividad ni en remuneración. Entonces lo que uno esperaría es que las nuevas tecnologías de alguna manera corrijan eso para que la gente, por ejemplo, no pierda tanto tiempo en el transporte, para que la gente tenga más tiempo libre, para que un sábado una persona no trabaje, para que a las 5 o 6 de la tarde la persona ya esté con su familia, descansando, etcétera. Entonces la tecnología puede estar a nuestro favor si la utilizamos bien, o también nos puede someter y hacernos la vida más precaria. Está, insisto, en la sociedad, en la toma de decisiones eh, respecto del empleo y el uso que se haga de las tecnologías, qué camino vamos a tomar. 6:49 nos habla Mauricio Jaramillo, analista de la Universidad del Rosario, aquí entregando esta importante información sobre el avance
y el descenso del desempleo con otras cifras económicas que ya vamos a analizar con usted. Déjeme preguntarle, usted lo mencionaba sobre esa dicotomía que existe en que se le exige experiencia laboral al joven, pero también estudios y allí a veces como que el mercado no funciona. ¿Qué hacer para articular y hacer cumplir la ley del primer empleo en Colombia, por ejemplo? Mire, yo creo que aquí hay que empezar a hablar en Colombia de gobernanza. Es decir, el tema del empleo, el tema de la salud, el tema de la vivienda digna, el tema de la educación universal, no es algo que le corresponda única y exclusivamente al ministerio correspondiente, o al Estado o al gobierno, y es un poco lo que la gente a veces tiene en la mente. Para llegar, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible o a los objetivos del milenio en materia de derechos humanos, porque además el trabajo es un derecho, es importante trabajar sociedad civil y Estado. Ahí no puede haber división, como dice Mariana Mazzucato. Entonces, para que haya una empleabilidad juvenil, y esto es un problema, o más bien es una problemática, es un fenómeno mundial y global, los empresarios, el empresariado, las universidades y el Estado tienen que trabajar de manera simbiótica, no pueden trabajar cada uno por su lado. Entonces, lo que uno esperaría es que haya un involucramiento cada vez mayor de los empresarios en esas políticas que el gobierno desarrolle para emplear a estos ninis. Uno esperaría un trabajo mancomunado además con las universidades. Es muy importante, por ejemplo, que los pensum se vayan actualizando de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, que los empresarios le digan a las universidades, mire, el mercado está evolucionando en este sentido. Ahorita alguien hablaba de la productividad. Para ser más productivo necesitamos más materias en este sentido, formaciones en este aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos esperar a que solamente, a que el Congreso, por ejemplo, a través de una reforma, tenga la ecuación mágica o tenga la fórmula, o que la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, sea la única responsable, o Bonilla en el Ministerio de Hacienda. En realidad es un trabajo que depende en buena medida de el involucramiento y la convicción, por ejemplo, que tengan muchas veces los empresarios para apostarle a las personas jóvenes. Entonces, ahí la clave para mí está en el concepto de gobernanza que presupone un poco que para el logro, por ejemplo, en este caso, del pleno empleo y de la empleabilidad juvenil, pues no puede haber una separación entre la sociedad civil y el Estado. Señor Jaramillo, para seguir con la línea de la pedagogía, la primera pregunta va relacionada en cómo se mide la tasa de desempleo en Colombia y adicional también preguntarle si se puede decir que se ha recuperado la confianza entre los empresarios, el Estado y las mismas personas que han decidido incorporarse nuevamente en la reactivación económica del país. Bueno, en cuanto a lo primero, se mira la población económicamente activa y aquellas personas que están buscando trabajo, y de ahí básicamente sale la cifra de personas que teniendo las capacidades para trabajar, pues actualmente pues no están empleadas. En cuanto a la segunda, la confianza es una pregunta más difícil, es una pregunta de interpretación. A ver, em, en junio, cuando se conoció el resultado de la segunda vuelta, pues creo que todos vimos un poco este cruce de versiones respecto a lo que iba a pasar con el país, esta idea que algunos, por ejemplo, funcionarios del gobierno pasado sacaron y dijeron, bueno, ahora va a haber una salida de capitales, el dólar se va a disparar. Acordémonos que la noche de la segunda vuelta, un medio de comunicación incluso habló de que el dólar esa noche había llegado supuestamente a los 5.000 pesos, ni siquiera corrigieron. En ese momento había 5 personas en un panel y nadie fue capaz de decir, no, en este momento ni siquiera se está negociando el dólar. Entonces, hay que tener en cuenta que veníamos digamos, de un escenario informativo en materia económica adverso, si se quiere, catastrofista. Entonces, en el último tiempo, cuando uno compara y contrasta qué ha pasado con la inversión extranjera, qué ha pasado con la calificación riesgo país, qué ha pasado con el comercio exterior, qué ha pasado con la inflación, el dólar y ahora con el desempleo, lo que vemos concretamente es que la economía colombiana se viene estabilizando cada vez más. Eh, no hay que bajar los brazos, insisto, y aquí viene lo segundo, y es una cosa es que yo creo que hay una confianza de los empresarios, es indudable. Los empresarios, a mi juicio, están trabajando con el gobierno, los empresarios han apostado un poco por esa idea de gobernanza, pero lo que viene es el gran reto de la desconcentración de los ingresos. Colombia, nosotros venimos en el último tiempo de un coeficiente de Gini en el que estamos atrapados, y lo más grave es que otros países similares a Colombia o incluso más pobres,
con un PIB per cápita, perdón, menor, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador, han podido en el último tiempo reducir esa concentración del ingreso. Entonces, en Colombia, y esto obviamente es más importante para un gobierno que se reivindica como progresista, es muy importante traducir esos buenos resultados en materia de inversiones, crecimiento, inflación, desempleo, etcétera, en una desconcentración del ingreso. Sin eso va a ser muy complicado. Para que exista esa desconcentración del ingreso, la labor de los empresarios es muy importante. Sin los empresarios va a ser imposible. Entonces, claro, yo creo que hay una confianza, los empresarios se han dado cuenta que era falso esa idea que se había puesto a circular de que en Colombia se iba a acabar la economía de mercado, que iban a cambiar las condiciones para la inversión extranjera, que se iba a acabar la propiedad privada. Eso todo era falso, eso eran pues, vaticinios catastróficos. Entonces, ahora que tenemos la confianza de los empresarios, perdón, uno esperaría que se pueda avanzar en esa meta de la desconcentración, que es en la que además el empleo es clave. Señor Mauricio, en breve ahora hablemos sobre a nivel internacional. ¿Cómo se puede interpretar, cómo puede ser vista esta noticia positiva para el país a nivel de mundo? También es muy importante, en el mundo están ocurriendo cosas muy graves desde el punto de vista económico. Venimos de una coyuntura difícil también por la pandemia, luego de la pandemia y en plena recuperación estalla la guerra en Ucrania. Hemos tenido dentro de la guerra en Ucrania, que ya completa más de un año, si no estoy mal, 18 meses, coyunturas difíciles. Hace relativamente poco tiempo, por ejemplo, dejaron de salir cereales de nuevo de Ucrania y eso implica una presión nuevo sobre algunos de los insumos en el sector agroalimentario, menor cantidad de cereales en el mercado internacional y, a mi juicio, lo más grave y la mala noticia para Colombia en el aspecto económico, y tiene que ver con que en Europa y en buena parte del mundo se retrasa la transición ecológica o la transición energética. Europa había hecho una apuesta muy importante por esa transición energética, ahora digamos que está en veremos un poco por la guerra en Ucrania. Salen los 11 millones de barriles diarios que produce Rusia, pues salen de buena parte del mercado. Entonces, lo que pasa con la economía colombiana me parece a mí que es bueno, pero internacionalmente hay hoy desafortunadamente un mundo menos receptivo para el emprendimiento de la transición energética, porque ¿qué es lo que uno esperaría, digámoslo así? Que con una economía colombiana que goza de buena salud, que está en buenas condiciones, Colombia no solamente avance en la desconcentración del ingreso, que es lo que yo decía, sino que además avancemos en la transición energética, que es además un pedido de buena parte de la gente que votó por este gobierno, es una de las promesas de campaña. Hablando de lo que pasa en el mundo, me parece que hoy va a ser más difícil y esa es como la mala noticia a propósito de la guerra en Ucrania, pero obviamente de dientes para afuera, la interpretación que se hace en el mundo de lo que pasa en Colombia pues es muy positiva, pero como te decía al comienzo, no vemos salida masiva de inversión y vemos una llegada de inversión extranjera que obviamente es una buena noticia para Colombia, pero obviamente pues está el bemol de que no podemos aprovechar esta coyuntura favorable para avanzar, no por lo menos en la velocidad deseada en la transición ecológica o energética. Bien, 6:57, Mauricio Jaramillo, analista económico de la Universidad del Rosario, amplios minutos explicando a fondo el tema del comportamiento del desempleo, de las cifras de la inflación, también muchos temas para conversar con usted. Gracias por estar en Colombia Radio, Mauricio, y siempre con ese mensaje que no hay que bajar la guardia, pero que la economía se viene estabilizando y por supuesto el mensaje catastrofista pues no fue. Sí, exacto, y estar muy pendientes, digamos, de los medios, de los análisis serenos, porque de todas maneras, pues ese ambiente catastrofista no fue, pero muy seguramente yo creo que hay gente interesada en que vuelva ese ambiente de pánico. Sí. Entonces, un llamado a la serenidad, a informarse, y les agradezco mucho por el espacio, por la invitación, y les deseo un feliz resto de día. Colombia Hoy Radio.